Ya, ok. Comencemos nomás, pues, Diego. Ya. ¿Me escuchas bien? Vamos a Sí. comenzar con esta segunda sesión, en esta colaboración de parte de Jóvenes Mineros con PBI Minería, y agradecer a todos los asistentes por estar nuevamente acá, ¿ya? No olviden de compartir sus historias en Instagram mediante un boomerang o mediante como ustedes lo estiman conveniente, etiquetando a Jóvenes Mineros y a PBI Minería, ¿ya? Eso, le doy el pase a Diego para que comience. Gracias, Fred. Muchas gracias por la participación que han tenido. Gracias por asistir el día de ayer. Hoy día ya vamos a ir a una parte ya más, ya no tanta teoría, sino algo más práctico. Y antes de empezar, me gustaría que si alguien quiere comentar hoy en el chat, que lo voy a dejar acá con mi habilitado, si tiene algún comentario con lo que vieron ayer, qué les pareció. ¿Qué les pareció la herramienta? ¿Alguna vez han tenido algún enfrentamiento con Power BI? ¿Alguno ya conoce la herramienta? A mí me gustaría que si me puede hacer una retroalimentación con respecto a eso. No sean tímidos en responder este tipo de preguntas. ¿Ya? Yo idea quiero que también sea como un poquito más interactivo, que haya mayor interacción. Cuando hablo mucho, igual yo quedo un poquito cansado, que sí me gustaría que pudieran participar más. Eh, si alguien quiere opinar, puede encender su micrófono, hace la pregunta correspondiente y después lo apaga, ¿ya? Para que todos puedan escuchar bien. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta, algo que acotar en este momento? Lo estoy leyendo también en el chat ahí, para que, si no, para que empezar. Hola Diego, Nicolás Jerez por acá. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Te quería hacer una consulta. Se me escucha bien, ¿verdad? Sí, te escucho bien. Perfecto. Mira Diego, bueno, en primer lugar, dar las gracias por esta oportunidad, sobre todo para quienes somos los jóvenes mineros, como bien dice el título de esta asociación que está llevando a cabo esto junto a Power BI Minería. Y en segundo lugar, te quería contar que, bueno, lamentablemente el día de ayer, por un tema de problemas personales, se hizo imposible conectarme a esta hora a esta clase. Y por lo tanto, te quería consultar si es posible hablar brevemente de lo que se conversó el día de ayer. Y en caso contrario, veo que están grabando estas clases. Entonces, si es que existe algún acceso a esto como para no atrasar el resto y yo revisarlo posteriormente. Sí, mira, Jóvenes Mineros ayer grabó la clase y yo creo que durante estos días va a estar subiendo la clase del día de ayer, va a estar en su plataforma de YouTube, lo van a compartir también por sus redes sociales y hemos de Ingeniero 2020, que es como lo veo yo, tiene que empezar a dejar de lado la herramienta Excel. No digo que Excel sea una herramienta mala, es una gran herramienta, pero en las generaciones de ahora ya se le está pidiendo conocer herramientas, por ejemplo, Python, R, Power BI, SQL. Hay muchas herramientas que se están utilizando. En mi etapa formativa como metalurgista en la universidad, a mí me pasaban puro Excel, Visual Basic y cosas de macro, todo relacionado con Excel. Y por lo menos lo que yo he visto es que, y como veo como que se están tendiendo la tendencia para el futuro, es que nosotros debemos ser capaces de utilizar esta herramienta. Y yo ayer les comentaba que si bien Power BI es una herramienta que te sirve como visualizador de datos, uno puede entender como un concepto general de sus datos, pero Power BI se queda un poquito cojo en comparación con Python o R en el tema de predicción de datos. Entonces, estas dos herramientas son mucho más estadísticas, pueden simular mucho mejor datos que tienen su base de datos. Pero la ventaja que tiene Power BI es que puede integrar dentro de su mismo motor, puede integrar cosas de Python o de R. Imagínense complementar la parte de visualización de Power BI, entender el concepto completo y adicional a esto predecir qué es lo que va a pasar en algunos de sus datos. Entonces ese viene siendo como el ingeniero 2020.
Y en resumen de la herramienta Power BI, una herramienta bastante útil, es bastante sencilla. Esa tiene complejidades, obviamente. El aprendizaje que tiene Power BI, por lo menos como yo lo he visto, es bastante rápido. Yo creo que nosotros tenemos temor al principio de utilizar esta herramienta, pensando que es como más para gente, no sé, informática. Y créanme, yo vengo del mundo de la metalurgia, a nosotros nos pasaban pocas cosas, como entre comillas, como computadores. De hecho, les comento que a mí la universidad con temas de Excel en las pruebas me iba como más o menos, no voy a estar mintiendo que me iba excelente, que era el capo en Excel. De hecho, no era así. Y siempre tenía esa discusión con compañeros, nos reíamos que no iba mal en las pruebas que teníamos en la U relacionadas con cosas de computador. Pero por eso mismo le comento que esta herramienta, el aprendizaje que tiene es bastante rápido. Uno va probando cosas y se le va haciendo más fácil utilizar la herramienta. Esta herramienta es totalmente gratis, Power BI Desktop, pero cuando uno publica su reporte a la nube de Power BI, uno tiene que iniciar con un correo corporativo o con un correo educativo. Uno no puede ingresar al servidor de Power BI con una cuenta Gmail o una cuenta Hotmail, para que lo tengan claro. Y el truco, el negocio que tiene Power BI de Microsoft para que ellos tengan ganancia es en el tema de cuando ustedes tienen un reporte en la nube, que también lo vamos a tratar de ver hoy día, es que yo no puedo compartir el reporte que yo tengo en la nube a otra persona. No lo puedo compartir, o sea, lo puedo compartir siempre cuando yo tenga la cuenta Pro, y esa cuenta Pro vale $10 mensuales, y la otra persona también tiene que tener la cuenta Pro. Pero yo perfectamente, el archivo que nosotros creamos en Power BI Desktop, yo lo puedo compartir a otras personas, pero lo ideal es trabajarlo en la nube, porque, como les comentaba ayer, yo puedo crear un reporte, supongamos que tenemos, en un mismo reporte tenemos datos de mina, tenemos datos de operación y tenemos datos, no sé, de gente de recursos humanos. Imaginen que está todo eso en un solo reporte. Yo en el Power BI Desktop, lo que yo puedo hacer, puedo administrar mis datos y una vez que lo subo en la nube, yo puedo repartir la información que es para minería, o sea, para lo que es de mina, el mismo reporte, solamente información para la gente que es de operación, y del mismo reporte solamente la información para que es la gente de recursos humanos. Y aparte que te da la ventaja de seguridad que tiene Microsoft con el tema de que los datos sean... que no haya un cruce de datos, que se pierda esa información, que en las mineras es bastante el tema estricto de la información que no se comparte. Eso como a grandes resumen. Y ahí, Jóvenes Mineros, durante estos días va a estar subiendo el video de la clase de ayer. ¿Ya? Entonces, si no tienen más preguntas, vamos a empezar. Vamos a empezar ya en sí con Power BI. Yo acá voy a borrar esto, se me ha olvidado borrar esta parte de acá, antes de explicar esto. Nosotros hoy día vamos a ver este reporte que yo se los voy a compartir. El día de mañana van a tener acceso a todos estos datos, se los va a pasar Jóvenes Mineros. Perdón, que me equivoqué acá, esto estaba aquí. Acá. Este es el reporte que nosotros vamos a estar trabajando el día de hoy. Vamos a tratar de acercarnos lo más posible a este reporte dentro del plazo que tenemos de 1 hora y media. Y la idea es tratar de replicar esto. Entonces, yo le voy a mandar el archivo completo, el Power BI Desktop que yo ya creé, para que ustedes lo revisen y no hagan con calma, porque estoy más que seguro que no vamos a alcanzar a hacer todo lo que tenemos acá por este tiempo tan acotado. Pero yo voy a dejar este archivo que está vacío para que ustedes puedan replicar el reporte. Una de las ideas que se me ocurrió, que yo esta semana yo voy a hacer un curso de Power BI y empezar el día jueves y va a terminar el día domingo. Para las personas que no alcancen a tomar este curso, una de mis ideas es que el día domingo, como yo las clases yo dejo las grabaciones y las comparto, los 3 mejores reportes que ustedes me envíen con respecto a esto, que sean visualmente bonitos, que tengan un buen diseño, se va a hacer un concurso y los 3 mejores reportes de las personas que me envíen estos reportes
se van a llevar el curso completo, van a tener todas las grabaciones. Que sí, ahí traten de replicar este reporte, no es necesario que hagan mi mismo reporte, pero pueden crear algo similar o algo mucho más vistoso. La idea es que ustedes puedan practicar y puedan crear sus propios reportes con la misma información. ¿Ya? Así va a ser un concurso interesante. Ahí yo creo que vamos a poner los primeros 3 y se va a ir a votación ahí en Instagram para ver quién se va a ganar el curso completo, el acceso a la grabación. ¿Ya? Y ahora sí, ya vamos a empezar directamente con Power BI. Entonces les comento, este archivo ya está listo. Yo ya cargué la base de datos. Voy a ir acá a la interfase de Power Query. Y yo ayer les mostré que uno puede ingresar o puede cargar sus datos directamente desde de acá, de Excel. Y cuando uno tiene esto en blanco, por lo general te dice, ya sabéis, de la actualización de ahora, que uno puede cargar los datos, te va a salir un lienzo acá como este, pero te va a decir carga los datos de Excel, carga datos de SQL, consulta en blanco, y hay aparte adicional, hay una parte que te dice que tú puedes bajar un repositorio gratis que es de Microsoft para que tú también puedas practicar cuando estás recién iniciando acá en Power BI. Pero como yo ya cargué mis datos de la Excel que tenía, se los voy a volver a mostrar, que es este es el Excel que yo tengo, que utilizo en mis clases. Yo cargué estas 2 tablas, quiero mostrarles esta tabla que es sector A y la tabla sector B. Y adicional, cargué la tabla que se llama sector A, jefe turno, o sea, turno sector A y turno sector B. Estas son las tablas de los jefes turno. ¿Cuál es la idea de este taller? En este taller consiste en una detención de planta. Acá, si no me equivoco, creo que era de una planta de fundición. Y se le hizo seguimiento a cada uno de los equipos. Esta letra hace referencia a algún equipo. Y acá está el turno. Entonces, ¿en qué turno acá se vio reflejado este problema, este tipo de falla? Y acá está el tiempo de duración y la fecha cuando ocurrió esa falla. Entonces, la idea es que nosotros creemos un reporte directamente desde este Excel. Yo no voy a cargar directamente, o sea, no voy a hacer la limpieza en Power Query porque cuando yo hago la limpieza de todos estos datos, por lo general yo me muero como 2 horas cuando replico los reportes con las personas que están haciendo mi curso, que eso es como ya parte, más aparte. Voy a mostrar así como grandes rasgos como el tema de las cosas que puede hacer Power Query, pero hoy día nos vamos a concentrar más en el tema de las visualizaciones de Power BI. Entonces, yo voy a volver acá a mi archivo que está acá, y yo voy a la interfase que es de Power Query. Ustedes cuando carguen cualquier cosa dentro de su Power BI, para ingresar a Power Query, ustedes se van a ingresar acá donde dice transformar datos. Ustedes ingresan acá a transformar datos y acá directamente ya están entrando a la interfase de Power Query. Cosas que agregar, que Power Query no solamente está en Power BI. Power Query también es una herramienta que está en Excel. Ya en Excel 2016 ya está integrado dentro de su programa. Entonces, se lo voy a mostrar acá. Ustedes se van acá en datos y acá sale obtener datos. Y acá abajito dice iniciar editor de Power Query. Esta es la interfase que tiene Excel. De hecho, la mayoría de las cosas que uno hace en Power BI nacieron en un principio acá en Excel. Por eso les digo que Excel no es una herramienta mala, es una gran herramienta. Pero nosotros tenemos que ya empezar a apoyarnos con otro tipo de herramienta para sacarle mayor provecho a nuestros datos. ¿Ya? Entonces, ahí está el tema de Power Query. Entonces, lo que hago yo en general en este taller, yo cargo mis 2 que están acá, voy a mostrarles, cargo la tabla del sector A y la tabla del sector B. Entonces yo voy acá a mi reporte, yo acá estoy en la interfase de Power Query, y ustedes cuando cargan sus datos, yo había cargado, por ejemplo, sector A y sector B, y cuando ustedes cargan sus datos, por lo general, le van a aparecer un origen, que es el origen de donde va saliendo sus datos. Después se va a la parte de navegación, que es directamente la tabla que ustedes cargaron. Si se fijan, esta es la misma tabla que yo tengo acá. Y acá adicional, por lo general siempre le aparece el famoso tipo cambiado, que es cuando ustedes trabajen en Power Query se van a dar cuenta que siempre le va a aparecer ese tipo cambiado.
Como tip, tengan cuidado con el tipo cambiado porque a veces hacen unas modificaciones que a veces nos afectan a nuestros datos, a nuestra limpieza de datos. Y acá, para los que nunca han visto Power BI, les comento que todo lo que hagan acá en Power Query no se va a ver afectado acá dentro de Power BI. O sea, no se va a ver afectado su Excel. Perdón, me equivoqué. ¿Qué quiere decir esto? Mira, yo acá voy a mostrar esta tabla que yo le creé al sector A, pero imagínense que yo quisiera borrar esta tabla. Yo selecciono esta columna, yo le voy a poner la opción quitar, y yo estoy quitando el dato que venía de mi tabla. Pero si yo reviso mi Excel está igual. Entonces, no tengan miedo de ustedes hacer cosas en Power Query, porque todo lo que hagan ustedes acá no va a afectar nada a su Excel. Es una de las preguntas que a veces suele surgir cuando están recién iniciando en Power BI, sobre todo cuando están acá en Power Query. Y adicional a esto, ustedes pueden crear diferentes pasos, y si ustedes ven que su paso no es el que ustedes querían, acá en los pasos aplicados, acá estamos en la interfaz de Power Query, ustedes pueden borrar pasos que ustedes crearon. Y es bastante sencillo. Por ejemplo, yo puse quitar columna, entonces yo voy a quitar la opción de quitar columna y yo vuelvo a la opción como lo tenía anteriormente. ¿Ya? Entonces, eso es bastante sencillo dentro de Power Query. Acá ya un poquito más avanzado lo que yo les voy a comentar, y les quiero mostrar acá el editor avanzado, y esta gran cantidad de datos que hay acá, como de código, porque este viene siendo un código, este viene siendo el famoso lenguaje M. Si ustedes después quieren investigar un poquito más acá con temas de Power Query, tienen que saber que la parte nativa acá, donde hace todas las transformaciones, todas estas cosas que estamos viendo acá, lo hace el lenguaje M. Y si fijan, acá hay varios códigos que se crearon, y estos códigos, como les comentaba ayer, yo soy metalurgista. Yo no estoy familiarizado a hacer diferentes códigos. Entonces, el programa, de la mayoría de las cosas que uno que va creando, el programa crea ese código y queda grabado acá en la interfase. Nosotros, cuando ya queremos ir un poquito más allá, nosotros podemos manipular este código y agregar algunas cosas adicionales. Pero todo lo que ustedes hagan, por ejemplo, yo voy a crear una columna, voy a juntar el tipo de falla con turno. Yo lo voy a juntar y se van a fijar que se va a crear un código nuevo. Entonces yo voy a seleccionar acá, voy a seleccionar estas dos columnas, voy a ir a agregar columna. Voy a ir acá a columna a partir del ejemplo, yo voy a colocar a partir de la selección. Y esta columna, o sea, este método de agregar una columna nueva, a través de un ejemplo, es una de las que más utilizo, y creo que es una de las mejores funciones que tiene Power Query, que ustedes a través de ejemplos les van a decir a la máquina que ustedes quieren hacer cierto tipo de proceso. Y si la máquina le entiende lo que ustedes le están queriendo decir a través de ejemplo, le va a replicar ese ejemplo para todo. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, yo voy a escribir acá DO a 1. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo en este momento? Lo que yo estoy haciendo acá, le estoy diciendo a la máquina, a través de un ejemplo, le estoy diciendo, ¿sabes qué? Yo quiero que me juntes DO con A1. Entonces, DO con A1. Y como yo puse ese ejemplo, la máquina ya me entendió que la siguiente columna también debería ser así, DI con AI. Si se fijan acá, voy a agrandar esto un poquito, a ver si me deja, así que no me deja acá. Voy a poner aceptar simplemente para que ustedes lo vean. Y la máquina me entendió que yo quise hacer ese tipo de combinación, de juntar las dos variables que tenían en mi modelo. Y lo hizo para todas las columnas. ¿Ya? Y eso, a través de ejemplo, a mí me ha solucionado bastante problemas dentro de la interfase de Power Query. Y como les comentaba, yo voy acá de nuevo al editor avanzado, voy a ir acá a inicio, editor avanzado, y eso que yo creé recién, que es esta columna que está acá, se copió a través de un código. Y ese código, si yo lo hago a mano, a mí hasta el día de hoy me cuesta un poco, o sea, me cuesta bastante el tema de código acá de Power Query, soy un poquito lento todavía para esto, pero cuando ustedes crean cosas acá en el Power Query, se crea ese código.
sin la necesidad de ustedes de estar escribiendo estos códigos para lograr lo mismo que yo hice recién. Entonces esa es la ventaja que tiene Power Query, por eso les digo que el aprendizaje, tanto en Power BI, es bastante fácil de ir aprendiendo, porque ustedes entre ensayo y error van a ir aprendiendo cuando van probando diferentes cosas, ¿ya? Eso es como una pequeña instrucción acá de Power Query, es como para un módulo completo de 2 horas que yo hago, donde explico un poquito más de detalle. Pero les quería mostrar algunas cositas que ustedes pueden hacer acá con Power Query. Y no confundan Power Query con Power BI. Como les comentaba ayer, Power Query es uno de los motores que tiene Power BI. Es como el que trabaja detrás con los datos. Como les comentaba ayer, es una herramienta ETL. ¿Qué quiere decir? Esto es una herramienta de extracción. Te va a extraer los datos, los puede transformar, como lo vimos recién, yo creo una columna nueva. Y después nosotros cargamos estos datos a la interfase de Power BI. Y ahí recién nosotros podemos utilizar estos datos, ¿ya? Entonces yo voy a quitar esta columna, porque era solamente una manera de ejemplo que les podía enseñar. Acá Power Query, como les comentaba, es un mundo totalmente aparte, es mucho por aprender. Yo tuve que hacer un curso de Power Query avanzado porque sentía que quedaba muy cojo en algunas partes. Que sí, no se queden solamente con el tema de Power BI, visualizaciones, gráficos. Si ustedes pueden sacarle provecho a esto, después se les va a hacer mucho más fácil todas las cosas. ¿Ya? Entonces, después lo que hice, yo acá agregué una columna para identificar esta tabla. Mira, se lo voy a mostrar acá. Yo tengo tabla sector A y sector B. Y yo lo que quise hacer es juntar estas dos informaciones, estas dos tablas, en una sola base de datos. Pero lo que yo tenía que hacer, tenía que crear una columna acá que se llamaba sector para identificar qué datos son del sector A y qué datos son del sector B. Y para eso yo me apoyé con Power Query. Entonces yo voy a volver acá a mi archivo, yo voy a Power Query, y si se fijan, originalmente mis datos estaban de esta manera, estaban así. Entonces yo agregué una columna personalizada y agregué el sector A, con el fin de después, cuando yo haga algunos filtros dentro de visualizaciones, sepa cuándo mis datos son del sector A y cuándo mis datos son del sector B. Acá en el sector B, yo hice exactamente lo mismo. Yo así tenía mis datos, creé una columna nueva, voy acá, y ahí me quedó mi columna nueva. Y después yo estas dos tablas yo las junté. Hay una función bastante interesante acá dentro de Power Query, que ustedes se van acá, inicio, van acá donde dice combinar, y acá les va a aparecer anexar consulta. ¿Y qué es lo que hace anexar consulta? Imagínenselo como un copia y pega de la información, pero toda la información del sector B la va a copiar debajo del sector, o sea, toda la información del sector A, o sea, toda la información del sector B se va a copiar debajo de la tabla del sector B, y me va a crear una tabla única, una tabla donde va a estar el contenido sector A y sector B. Y eso se hace con anexar consulta. ¿Ya? Yo voy a poner acá anexar consulta. Voy a poner anexar consulta para crear una nueva. Solamente les voy a mostrar cuál es la interfase que aparece acá. Acá dice anexar. Y acá dice concatenar la fila de dos tablas en una única tabla. Entonces, primera tabla, sector B. Segunda tabla que yo quiero anexar, el sector A. Pongo aceptar, voy a poner cancelar acá, y se me crea la tabla donde va a estar tanto el sector A como el sector B. Y esa tabla que yo estoy creando en este momento, esta tabla no existía acá. Y esta es la base de datos que yo estoy utilizando. No existía. Y esa tabla yo la creé acá con Power Query. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ustedes pueden hacer con Power Query. Como ven, es una herramienta bastante poderosa que ustedes pueden crear bastantes cosas. Y adicional a eso, no sé si acá lo había agregado. A ver, sector, acá está. Y cuando yo anexé los datos, estos datos originalmente estaban de esta manera, porque yo no tenía agregados los jefes turnos. Pero imagínense que ustedes les piden a esta misma tabla, ¿sabéis qué? Yo quiero que tú a esta información le agregues los jefes turnos. Ya quiero que le agregue los jefes turnos de cada uno de estos equipos que han aparecido. Entonces, si yo vuelvo acá a mi tablita, voy acá tengo que el A1 es el jefe turno Pedro, y acá tiene su tiempo proyectado. Acá tengo que el A2 es el jefe turno María. Entonces yo voy acá a mi tablita, veo que el A1 viene siendo Pedro. A1 Pedro, y así cada uno de los valores.
Y yo esto tengo que agregarlo como información. Voy a ir acá. ¿Y cómo yo podría hacer esto? ¿Cómo yo voy a agregar esa información? Yo eso lo hago a través de combinar consultas. Yo cuando combino consultas, me da la facilidad, siempre y cuando tengan relación mis datos, de yo poder agregar los datos adicionales que yo puedo agregar a la tabla. Me le voy a mostrar qué es lo que hizo acá la tabla. Consulta combinada, se expandió. Y yo acá agregué, para la 1 me agregó Pedro y me agregó el tiempo proyectado. Entonces yo voy a ir acá a consultas combinadas y voy a mostrarle la interfase que me apareció. Cuando ustedes ponen combinar tablas, como la tabla de jefe, o sea, la tabla de sector que yo creé, tiene una columna que se llama turno, y mi tabla de jefe de turno también tiene una columna que se llama turno, como estas dos columnas son en común entre sí, y yo me aprovecho de esa aproximación, de esa igualdad que tienen, y yo puedo hacer que se combinen estas variables. Yo acá voy a poner aceptar, y toda esa información que está a la derecha acá de la tabla de jefe de turno con respecto a la columna de turno, se me va a agregar automáticamente, a la tabla que yo tenía. Y yo me pongo en el caso, si yo tuviera que hacer, por ejemplo, esto en Excel, obviamente hay otra fórmula mucho mejor, pero en Excel, ¿qué tendríamos que hacer? Por ejemplo, yo haría, si es que no conozco nada de Excel, nada, yo pondría A1 y acá podría copiar, copiaría acá y acá colocaría Pedro, y acá yo rellenaría con Pedro. Pero, ¿qué pasa qué pasa con esto? Voy a quitar acá y eliminar. ¿Qué pasa con esto? El problema pasa que en este momento yo tengo 4 jefes de turnos, pero imagínense que ustedes tuvieran, no sé, 100 jefes de turno y tuvieran que hacerlo con la tabla del sector A y el sector B. Es una gran cantidad de tiempo que ustedes van a perder. Y acá yo con Power Query, solamente con la opción de combinar columnas, yo agregué 2 columnas adicionales. Agregué la columna de jefe de turno y el tiempo proyectado que tenían cada una de esas columnas, aprovechando que tenían en común las 2 columnas. Voy a mostrar acá. Lo que tienen en común es la columna de turno, esta que está acá, se lo voy a pintar acá en amarillo, con esta que está acá, que es turno, también se lo voy a pintar como amarillo. Como los dos tienen en común, yo aprovecho eso, es como un buscar B en Excel, si alguno ha utilizado esa función, va a buscar el A1 y va a completar acá con los valores de Pedro y tiempo proyectado. Sin la necesidad yo de estar escribiendo una gran fórmula, Power Query me da la opción de hacerlo esto bastante rápido. Ya eso como una pequeña introducción de Power Query. Como les comentaba, un mundo totalmente aparte que hay que dedicarle su tiempo para sacar el mayor provecho que tiene. Acá ustedes también pueden reemplazar algunos valores, por ejemplo, si el A1 no me gusta cómo está y quisiera cambiarlo por otro valor, yo pongo acá clic derecho, pongo reemplazar valores, me va a decir A1 y acá, por ejemplo, voy a poner auto nomás para poner una referencia. Pongo auto y automáticamente me cambia todo la 1, me lo cambia por auto. ¿Ya? Son unas cositas que ustedes pueden ir haciendo, pero todo lo que ustedes hagan acá no va a afectar por si acaso a su Excel para que no tengan ese miedo que algo les puede pasar o puede destruir la base de datos que ustedes tienen originalmente. Solamente un tema de lectura que hace Power Query, toma los datos de ahí y el Excel se va a mantener tal cual. ¿Ya? Eso es como una pequeña introducción de las cosas que yo veo en el tema del curso llamado Profundidad de Power Query. La idea yo quería mostrarle como pequeños detalles de lo que ustedes pueden hacer acá. Y yo voy a cerrar. Y ahora sí voy al tema de visualización de datos con Power BI. Ahora sí nosotros ya pasamos directamente al Power BI. Ya acá estamos en interfaces de Power BI. A veces muchos se confunden. Me dicen, oye, pero recién no estaba yo en Power BI. No, no estaba en Power BI. Yo estaba en Power Query. Y Power Query es la parte donde yo hago las transformaciones de los datos, donde los arreglo con el fin de poder dejarlo en un formato tabular, como se lo había mostrado el día de ayer, para poder crear un modelo. Entonces, yo acá le voy a mostrar el modelo que está acá, ya está creado. Por recomendación, siempre sus modelos tienen que tener una tabla calendario, que es la que está acá,
que ustedes las pueden crear con DAX, las pueden crear en Power Query, o la pueden crear directamente de Excel y cargarla. Él le va a explicar un poquito por qué es tan importante la tabla de calendario. Y van a tener una tabla que se llama tabla de hechos, que tiene n valores, y acá tienen dos tablitas que están acá, que se llaman tabla de dimensión o tabla de búsqueda. Y si se fijan acá hay un 1 y acá hay un asterisco. Acá también. Fíjense que las tablas dimensiones tienen un 1. Tienen un 1, 1. Fíjense que la tabla de calendario también tiene un 1 inicialmente. Y la tabla de hechos tiene asterisco, asterisco, asterisco. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que las tablas de dimensiones tienen un valor único que no se repite. ¿Y cómo es esto? Yo quiero mostrarle acá un poquito, que yo venía ya preparado para explicarle esta parte que está acá, que es esta. Este concepto es bastante importante de saberlo. Acá, más que el tema de visualización, antes que ustedes se concentren en eso, ustedes tienen que ser capaces de crear un modelo con el fin de ustedes poder aprovechar lo que ustedes quieren hacer acá en Power BI. Quiero mostrarle acá esta visualización, que es bastante sencilla. Acá tengo una tabla donde está mi matriz general. Acá viene siendo prácticamente una tabla de hecho, donde todos mis valores se repiten. Y acá hay una tabla, o sea, acá no era hecho, por si acaso, acá era tabla de dimensión, ahí está mal escrito eso. Esta tabla de dimensión, si se fijan, tienen valores únicos. Acá dice tipo de defecto, impacto, no impacto, ¿ya? Y si se fijan, estos valores son únicos, acá no se repite. Fíjense en el valor 3. Cuando yo selecciono el valor 3, fíjense que todos estos valores de defecto que están acá, me parece el valor 3, 3, 3, 3, y así. Y fíjense en otro detalle importante. El total que yo tenía, yo voy a deseleccionar esto, el total es este. Creo que son como 56 millones. Ese es el total. Pero yo cuando selecciono el 3, ese total baja a 19 millones. Baja bastante, es alta la diferencia. Pero ¿qué es lo que está pasando acá? Entonces ahí viene el concepto de las relaciones de tabla y que las tablas de dimensión tienen valores únicos. ¿Y cuál es el fin de que tenga valores únicos? Esto nació en Excel, nació con Power Pivot, también esa herramienta también está en Excel por si acaso, y nació con el fin de que el Excel, no sé cuánto es la cantidad de máximo de filas que permite, pero llegó un tiempo que el Excel se vio limitado porque no podía seguir guardando mayor información. Entonces crearon una herramienta que se llama Power Pivot con la idea de crear estas tablas de búsqueda que hicieran el filtro para que hicieran el cálculo con respecto a un valor único que ellos tenían que encontrar. Es muy distinto hacer, voy a deseleccionar esto, es muy distinto hacer el cálculo para toda la información completa que hacer el cálculo solamente para un valor, por ejemplo, de lo que son impactos. ¿Por qué? Acá hay un tema de recursos. Imaginen, pongamos un ejemplo que solamente esta tabla tiene 500 datos que analizar, versus a mi tabla total tiene 1000 datos por analizar. Imagínense que ustedes están iterando alguna tabla. Tienen que tirar esta fila con esta fila, esta fila con esta fila y así. Si imagínense, son 10.000 datos versus 500 datos, en la cual se le va a ver mucho más rápido el computador en procesar la información, en los de 500 o en la tabla que tiene más de 10.000 datos. Entonces, esa es la idea de su tabla de dimensión. Son valores únicos que le van a permitir filtrar toda esa tabla de dimensión que sí se repiten sus valores con el fin de poder hacer cálculos mucho más rápidos versus a hacer el cálculo y yo lo hiciera solamente en esta tabla. Yo me apoyo de mi tabla de búsqueda con el fin de hacer eso. Y esto es muy importante porque todas estas cosas, todas estas relaciones que pasan acá, estos cambios de datos que hay acá, cuando uno selecciona estos datos, funcionan siempre cuando ustedes lo hayan relacionado dentro de un modelo. Entonces yo voy a ir a la clave de esto, que es esto, que es el modelo acá de la relación, y el tipo de defecto estaba relacionado con un ID que viene siendo muy parecido a lo que nosotros teníamos acá. De hecho, igual, si se fijan, esta tabla de jefe turno tiene A1, B1, C1, D1.
son valores únicos que no se repiten. Y esta tabla, de hecho, donde están todos mis valores, fíjense que el A1 sí se repite. Y esto me va a permitir hacer filtro hacia acá, que es exactamente lo que nosotros estábamos viendo, es exactamente lo que estábamos viendo acá. Y esto tiene que tener valores únicos. Por ejemplo, yo no puedo tener 2 veces impacto acá porque las relaciones no me van a funcionar. Y cuando ustedes vean su modelo, van a ver que esto le está indicando, cuando tengan un 1, está indicando que estos son tablas de dimensión o tablas de búsqueda que les van a permitir filtrar la información que ustedes tienen en su tabla de hecho, que puede tener n valores. Y por eso siempre se describen relaciones de 1 es a n o 1 es a mucho. ¿Ya? Ese concepto yo sé que al principio cuesta procesarlo, porque por lo menos a mí en la universidad no me enseñaron eso, y yo lo recalco bastante, soy metalurgista, no tengo idea de modelados de datos. Esto lo aprendí cuando fui conociendo Power BI. Y cuando ustedes entienden este concepto, van a poder crear que todas esas relaciones, todas esas cosas que cambian valores en Power BI les funcionen, porque ustedes tienen un modelo relacionado que les permita hacer esto. Entonces yo voy a volver acá. Y antes de continuar, me gustaría saber, ahí, por favor, si pueden hablar, coméntenme, o si no lo leo en el chat, de si entendieron esta información que yo les estoy pasando, necesiten que se les explique. Y a mí me interesa bastante que quede claro esto, porque si bien las visualizaciones son bastante atractivas, si ustedes no pueden dominar esto, van a perder todo el potencial que tiene Power BI. ¿Ya? Estos son conceptos bastante claros, sobre todo cuando ustedes quieren trabajar en Power BI y quieren crear un modelo, o quieren crear grandes visualizaciones que sus datos vayan cambiando unos con otros cuando seleccionen diferentes gráficos. La base está en su modelo. Por eso yo ayer les comentaba que Power BI para mí tiene grandes 4 pilares, que vienen siendo Power Query, el modelo, lo que nosotros estamos viendo acá, y después viene el tema de visualización y el lenguaje DAX. Pues si nosotros no tenemos un buen modelo, por muy expertos que seamos en el lenguaje DAX, vamos a terminar dando la hora. ¿Ya? Entonces, ahí prefiero leerlo en el chat. Ahí me interesa bastante que me comenten si entendieron eso y me puedan comentar también si a alguien le quedó alguna duda con eso. ¿Ya? Ahí lo estoy escuchando. Espero que por favor me puedan responder en el chat. Si se entiende, Fran entendió. Con 2 o 3 personas más que me respondan, yo estoy ya satisfecho y ya puedo continuar ahí. Ahí les pido ahí que puedan escribir, por favor. Diego, yo tengo una consulta cortita. Ya, dale, Nicolás. La tabla, la de la matriz general, en la que nos mostraste hace un segundo, ¿esto involucra las tablas de dimensión y búsqueda? No, si puedes apretar aquí el tercer botón donde se veían las relaciones entre las distintas. Perfecto, esta. La de matriz general va incluyendo entonces los distintos atributos que tienen las tablas de dimensión o de búsqueda que mencionas. ¿Esta se genera de forma automática o uno la tiene que hacer por su cuenta? Mira, cuando uno está en Power Query, nosotros cargamos los datos dentro de Power BI, a veces lo hace por defecto, así como de forma automática. Pero a veces pasa que, por ejemplo, yo acá tengo defecto de tipo con defecto de tipo, entonces Power BI como que me reconoce eso y como me la relaciona. Ajá. Pero a veces puede que lo relacione mal, que si siempre revisen ese detalle, que ve si eso está bien o no. Entonces, les voy a enseñar cómo ustedes pueden relacionar los datos. Es bastante sencillo. De hecho, no es para nada complicado. Yo voy a borrar esta relación, pero siempre ustedes tienen que saber qué cosas van a relacionar con su tabla de dimensión, con su tabla de hecho. Tienen que tener claro eso. Yo en este momento voy a eliminar esta relación y les voy a mostrar cómo se relacionan estos datos si es que la interfase se equivoca. Ustedes simplemente seleccionan acá defecto, yo sé que esto es lo que se relaciona con la matriz general, y yo lo arrastro hasta la columna de defecto de tipo ID. Y cuando hago eso, se me va a crear la relación. Y de esta manera yo estoy relacionando las 2 bases de datos. Y si se fijan, es bastante simple. A lo mejor todo lo que hablé parece complejo,
Y por eso a mí me gusta tanto Power BI y me he especializado en esta herramienta, porque se ve complejo, pero créanme que no es tan complejo como uno lo puede pensar. Es bastante sencillo hacer el tema de relación, pero eso sí hay que entender conceptos. Ya, espero que te haya respondido Sí, la pregunta, absolutamente, Nicolás. digo, muchas gracias. Ya, entonces ahí en el chat, ahí sí, sin el super, solo queda practicar. Ya, muchas gracias por su respuesta. Ya, entonces, eso era más o menos el tema de las relaciones, que me interesa bastante dejar en claro esto, porque es la base de Power BI. Yo creé mi tabla calendario, o sea, acá creé mis relaciones con esta información. Yo creé mi tabla de dimensiones y mi tabla de hechos, pero adicional, acá hay una tablita que se llama tablita calendario. Esta tablita calendario, yo voy a ir acá a datos. Acá, en esta parte de datos, acá están todas sus tablas como que estuvieran en un Excel, por si acaso. ¿Ya? Ahí ustedes van a poder después revisar este mismo archivo. Yo esta tablita calendario, yo la creé con una fórmula de... Voy a agrandar un poquito acá. Yo esta tablita calendario, yo la creé la creé con el lenguaje DAX, que me hace el cálculo automático de esta tabla calendario. Y la tabla calendario tiene algo bastante particular, que si se fijan, yo voy a volver acá al tema de las relaciones, estas tablas calendario tienen valor único. Y sí o sí tienen que tener un valor único, porque mis tablas calendario me van a permitir filtrar a mis tablas de hecho, así como lo estamos viendo, que son tablas de búsqueda o tablas de dimensión. Y las tablas o sea, mi tabla calendario tiene la fecha del 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Y esa fecha ninguna se puede repetir. Y esto es esencial para que después ustedes puedan filtrar, por ejemplo, por los meses, por los años, por los trimestres. Si ustedes quieren tener un buen modelo, siempre creen una tabla calendario. Hay bastante documentación en internet sobre tablas calendario y cómo crearlas. Como les comentaba, pueden crearla con Power Query, con DAX, o simplemente la pueden crear en Excel. ¿Ya? Ahí va cómo uno quiere crear esa tabla calendario. Pero sí o sí tienen que ir su tabla calendario. ¿Por qué? Porque hay funciones acá en el lenguaje DAX que se llama inteligencia de tiempo, y ustedes pueden hacer cálculos de comparar, por ejemplo, el mes de enero versus el mes de febrero. O pueden ver qué pasó hace 3 meses atrás, hacer el cálculo. Por ejemplo, yo estoy acá en el mes de octubre, lo quiero comparar con el mes de julio, hago la diferencia y ver en qué porcentaje creció ese valor con respecto a un mes anterior. Y eso es lo que hace inteligencia de tiempo, pero se aprovecha con su tabla calendario. Si ustedes no tienen su tabla calendario, van a estar desaprovechando las bondades que tiene acá el tema de Power BI. Ya, entonces, vimos el tema de modelado de los datos, que eso ya creo que ya lo entendieron bastante, y vamos a ir al tema de visualización. Yo creo que acá lo que a todos nos gusta cuando conocemos la herramienta de Power BI. Entonces, yo ayer les comentaba que le hice una pequeñísima demo de la interfaz acá de Power BI, que por lo general cuando ustedes están recién empezando acá en Power BI, yo les recomiendo que ustedes empiecen con la visualización de tabla, esta visualización que está acá. Yo selecciono mi tabla, esta visualización de tabla, está acá, y yo lo que quiero analizar, voy a ir acá al ejercicio del Excel. Lo que nosotros estamos buscando es saber el tiempo de detención de cada una de las fallas que hay acá, y a su vez analizarlas por cada uno de los jefes turnos. Esa es la idea que tiene este reporte. Entonces, yo tengo que saber qué es lo que yo estoy calculando, o qué valor es el que yo necesito calcular. Y si yo reviso mi base de datos, que es acá, yo lo que quiero calcular es de la columna tiempo de detención, diciendo estos valores que están acá. Esas tablas ustedes también la pueden ver acá dentro del modelo, se van acá a la tabla que es sector, y acá está mi columna, que es tiempo de detención. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero calcular? El tiempo de detención total. Entonces yo voy a seleccionar esto, yo voy acá a mi columna sector, o sea, a mi tabla sector, y acá fíjense en algo particular, que esta tabla que se llama sector tiene cargada cada una de sus columnas. Columna de fecha, columna de jefe turno, columna sector, la columna tiempo de detención, columna tiempo proyectado y así. Entonces, cada vez que ustedes carguen una tabla dentro de Power BI, cada columna se le va a ver como uno de estos iconos. ¿Ya? Entonces, yo voy a cargar la columna tiempo de detención,
voy a agrandar este formato que está acá. Voy acá en estilo, voy a valores, voy a subirle un poquito el tamaño porque se ve bastante pequeño, y voy a subir acá también el encabezado. Y voy a subir acá el encabezado. Y cuando yo hago esto, acá automáticamente Power BI me está entregando la suma de todo el tiempo de detención. Si se fijan, son 1440,98. Eso es lo que está haciendo. Entonces, ahora voy a replicar esta misma visualización. Acá es bastante parecido, por ejemplo, a Word o Excel. Cuando ustedes copian objetos, pueden poner Control-C y Control-V. Yo voy a copiar esta misma visualización que está acá. Pero a esto adicional, a mí me gustaría agregarle el tipo de falla. Voy a agregarle acá el tipo de falla. Ustedes, para agregar cosas dentro de una visualización de tabla, pueden hacerlo de dos maneras. Ustedes simplemente seleccionan acá y se les va a cargar los valores de tipo falla, o simplemente ustedes lo arrastran y lo llevan hasta el campo de valores, que está acá, campo de valores. Yo por lo general siempre lo arrastro, pero es más conveniente, creo, que seleccionar acá con un tick, pero un tema de costumbre nomás. Fíjense que los 1440,98 se sigue repitiendo, pero ahora con los total. Es el mismo valor. ¿Ya? Voy a replicar este mismo ejemplo, pero ahora yo lo voy a replicar. Lo voy a replicar acá. Se me pegó un poquito ahí, sí. Lo voy a replicar ahora con los jefes turnos. Voy a quitar esta columna de tipo de falla. Yo lo voy a quitar. Y voy a agregar acá de mi tabla de dimensión. Voy a agregar acá el jefe turno. Voy a agregar acá el jefe turno. Y fíjense que el 1440,98 me sigue apareciendo en cada una de las tablas. ¿Ya? Entonces, esto es lo que va haciendo la interfaz. Pero quiero que se fijen en algo bastante importante, y lo quiero mostrar qué es lo que hace el programa. Porque así ustedes están viendo que está haciendo la sumatoria de todos los tiempos de detención y me está encontrando el valor, por ejemplo, de la falla del D. Ahora, para el jefe turno también. Calculó todos los caminos que aparecían en la información, hizo la suma y me entregó los 235. Pero quiero mostrarle cómo funciona el motor por detrás. Entonces, yo voy a copiar una nueva visualización, Control-C, Control-V. Voy a moverlo un poquito acá. Achicarlo un poquito. Voy a mover aquí. Voy a quitar acá el jefe turno. Voy a poner acá tipo de falla. Y acá adicional, yo de mi tabla calendario le voy a agregar la fecha. Voy a agregarle acá la fecha. Acá por lo general, cuando ustedes tienen una tabla calendario y agregan la fecha, acá si ustedes seleccionan acá abajito, le va a aparecer una jerarquía. Y esa jerarquía le está mostrando como una subdivisión de cómo están los años. O sea, cómo está la fecha. Por ejemplo, año, trimestre, mes y días. Si ustedes no quieren que le parezca de esa manera, que a mí, créanme, que yo di bastante la hora con esto porque no sabía cómo quitarme ese cacho de encima, ustedes simplemente seleccionan esa flechita hacia abajo y lo ponen que le entregue como fecha. Y a ponerlo para que le entregue como fecha, ya, cambiarlo un poquito acá, agrandar. Y al entregarlo como fecha, ya esto no me lo entrega como ese segmentador que tenía recién, ya que es bastante molesto en algunas ocasiones. Ya, yo quiero que ustedes se fijen, voy a subir un poquito acá esta columna, quiero que se fijen en algo. Cuando yo selecciono acá en el D, voy a seleccionar el D, fíjense que todos mis valores cambiaron. Y mis valores de D son toda la suma de estos valores que está acá. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el programa? El programa, si yo reviso acá mi columna, automáticamente me están entregando una sumatoria. Y por detrás, el programa lo que me está haciendo, me está sumando todos los DE que hay acá, y me lo está sumando y me entrega ese valor 6,61. Pero yo, si no veo eso, voy a quitar eso. Yo, si no veo eso, yo no sé de dónde sale ese C61. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Y lo que ocurre es lo que yo les decía. Yo voy a seleccionar acá, como yo ya sé cómo funciona el motor dentro de Power BI, el cálculo que se está haciendo por defecto es este cálculo que detrás que ustedes nos van a ver.
Y eso es lo que está pasando acá y está haciendo ese cálculo del 838 que sale acá. Y estos conceptos que los estoy mostrando acá, tienen que tenerlo claro porque a veces pasa cuando ustedes crean fórmulas con lenguaje DAX, a veces uno se confunde y le da cálculos que no corresponden a lo que ustedes están esperando porque no entienden qué es lo que está pasando por detrás del motor. Y eso que yo les estoy mostrando acá es lo que está pasando detrás del motor. Entonces, yo voy a volver acá. Acá está el DE y lo que hace el motor, se lo vamos a volver a mostrar, es lo que haría esto. Hace todos los filtros, solamente pone el DE y hace la sumatoria de todos estos valores que es los 6,61 que da. Y el programa lo hace de forma automática, yo acá no estoy haciendo ese cálculo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que está pasando. Voy a borrar aquí. Borrar todos los filtros. Eso es lo que hace el programa de forma automática. Entonces, para que entiendan ese concepto. Entonces, yo voy a quitar esto porque solamente quería mostrarle esos datos que están acá. Y ahora, lo que me gustaría comentarle ahora es una pequeña introducción acá al lenguaje DAX. Y acá, si se fijan, esta columna que está acá, que es la que nosotros cargamos, que es el tiempo de detención, voy a mostrar la columna, es el tiempo de detención. Power BI, cuando reconoce una columna numérica, por defecto te va a entregar una sumatoria, que dice acá tiempo de detención. Yo voy a ir acá sale tiempo de detención, reconoce que son números, entonces para él tiene que entregar una sumatoria. Pero yo acá en el tiempo de detención, como yo lo arrastré al campo de valores, esto es muy similar cuando ustedes trabajan a tablas dinámicas, y si uno trabaja con tablas dinámicas se le hace mucho más fácil esto. Yo selecciono acá esa parte selecciono esa flechita hacia abajo, y acá yo puedo ponerle, por ejemplo, que me muestre el promedio, que me muestre el mínimo de cada uno de esos valores, y así puedo ir cambiando cada uno de esos valores. Entonces, poner, acá era la suma. Entonces, yo voy a replicar este mismo concepto que hizo el motor de Power BI, pero le voy a explicar por qué nosotros tenemos que trabajar con lenguaje DAX versus a estas columnas calculadas que el programa me entrega. Recomendación, nunca trabajen con este tipo de columnas, en agregar los valores. Nunca trabajen con ese tipo de columnas. Yo voy a hacer una fórmula y vamos a contar el mismo valor, pero le voy a explicar por qué trabajen con DAX versus este tipo de columnas. ¿Ya? Yo voy a poner acá nueva medida, voy a crear una nueva medida, y esta nueva medida la voy a llamar, y acá ya estoy entrando al concepto de lenguaje DAX. Esto es DAX puro. Acá, de aquí en adelante, si ustedes quieren meterse acá en Power BI, tienen que aprender DAX. Les voy a mostrar una fórmula bastante sencilla. Yo ya creé muchas otras fórmulas, pero voy a mostrar una fórmula que es la fórmula de sum. Voy a poner total 2 porque tengo el total, ya lo tengo creado. No pueden escribir las dos fórmulas con el mismo nombre, por si acaso. Voy a agrandar acá. Y acá el concepto de cómo funciona DAX es el siguiente. Yo voy a crear una función que se llama sum, que me entrega la suma. Yo voy a poner sum acá. Y cómo funcionan los cálculos que hace Power BI. El cálculo que hace es que ustedes tienen que indicar a qué columna le van a hacer el cálculo y de qué tabla corresponde a esa columna que ustedes le van a hacer el cálculo. Yo voy a mostrarle que a la tabla que yo quiero hacerle ese cálculo, voy a volver acá al dato, a la tabla que yo quiero hacerle el cálculo es a la tabla que se llama, voy a ir acá, es a la tabla que se llama sector, acá está sector, que es esta que está acá, y el cálculo de la suma, yo lo quiero hacer acá a la columna que se llama tiempo de detención. Entonces yo voy a volver acá a la visualización, voy a crear la fórmula. Entonces tengo que pensar, ¿a qué columna le quiero hacer el cálculo? Es a la columna tiempo de detención. ¿Y a qué tabla corresponde esto? A la tabla sector. Acá cuando ustedes seleccionan esto, ustedes apretan el tabulador, automáticamente se le escribe esa fórmula, ¿ya? Para que no tengan que estar escribiendo constantemente eso y se equivoquen con algún error de escribir el tema del DAX. Ya ustedes simplemente aprietan tabulador, seleccionan y se les crea la fórmula completa. Yo voy a crear esa sencilla fórmula, se la voy a mostrar acá. Voy a agregarlo a esta visualización que está acá, que es total 2, lo voy a agregar acá. Voy a quitar esta que me está molestando. Jefe turno, ahí sí. Y si se fijan, esa tabla
esa medida que yo creé, que se llama total 2, me dan exactamente los mismos valores. Y acá la pregunta sería, ¿para qué está haciendo eso si el programa ya me lo entrega por defecto? Entonces, ¿cuál es el sentido de hacer esto? ¿Y por qué me recomiendo usar DAX si yo estoy con el programa ya me lo está entregando? Entonces, ¿por qué tienen que usar DAX ustedes? Es por lo siguiente. Cuando ustedes crean fórmulas en el lenguaje DAX, ustedes las pueden volver a llamar y pueden hacer cosas bastante interesantes. Lo que yo quiero hacer ahora, de estos mismos valores que están acá, quiero solamente encontrar los valores que corresponden al sector A. Y para eso yo voy a usar una fórmula, que es la fórmula más poderosa que está en Power BI, que es Calculate, que les va a permitir hacer unos filtros adicionales. Entonces, yo voy a ir acá a esta fórmula que está acá, yo ya está creada recién. Voy a ir acá, lo voy a copiar acá, voy a crear una nueva medida. Voy a crear una nueva medida. Esta tabla la voy a llamar total del, esta tabla, perdón, esta medida nueva que estoy creando con el negocio total del sector A. Voy a usar la función calculate y la expresión yo ya la había calculado. ¿Se acuerdan que la expresión que yo había hecho se había llamado total 2? Yo simplemente la llamo total 2, total 2. Yo simplemente la llamo y la función calculate me da la opción de filtrar, me da la opción de filtrar una medida que yo creé. Entonces yo voy a poner coma acá, voy a agregar acá de mi tabla sector, esta es una tabla de dimensión que yo tenía acá, no, esta es una tabla que viene de la misma tabla de hecho que tengo. Voy a filtrar con respecto a la columna del sector, voy a seleccionar acá, pongo entre comillas, cuando ustedes quieren filtrar con respecto a texto tienen que poner entre comillas, voy a poner acá sector A, cierro ese paréntesis, y voy a ver qué es lo que está pasando acá. Voy a mostrarle primero la fórmula y después le voy a explicar qué es lo que está haciendo la fórmula. Voy a entregar esta visualización, voy a poner acá, voy a entregar acá los valores, ahí sí, y si se fijan, acá obviamente los valores están cambiando. Yo voy a poner acá esta visualización, voy a agregar acá de la tabla de hechos, acá tabla de hechos, voy a agregar sector, voy a poner acá del total que yo recién había creado. Yo había creado la medida recién total. Se me pierden con tantas medidas a veces que uno crea. Introducción. Voy a permitir agregar esta medida que está acá, que le dije que no utilizaran porque no sé dónde dejé la medida. Voy a mostrarla acá en esta visualización. Acá voy a cambiar la etiqueta que no se notan para nada. Acá color negro. Acá la voy a cambiar por que muestre todos los detalles. Me está mostrando todos los decimales. Acá ninguno y con acá voy a agrandar esto. Ya, ahí sí. Ahora si se fijan, yo hice con una fórmula, encontré los 555. Pero todo esto nació de una medida que yo había creado. Voy a volver a mostrar la medida. Esta medida quedó acá. Hay que levantar la calendario, siempre pasa eso. Entonces, voy a mostrarle qué es lo que hicimos. Si le había comentado que yo había creado la medida que se llamaba total, que es esta que está acá. La medida total es esta. Esta medida, ¿qué es lo que hace? Hace el cálculo de la suma de la columna completa que se llama tiempo de detención y me entrega la suma de esa variable. Así como se lo mostré inicialmente cuando hacía la suma de fila por fila, me calculaba toda esa suma. Pero con la función calculate, yo puedo filtrar de esa misma medida valores específicos, solamente que corresponden a datos del sector A. Y como yo lo creé con calculate, esta medida fue la que nosotros creamos, es la medida que yo creé y le apliqué un filtro y encontré estos valores. Y si se fijan, las medidas son bastante versátiles porque yo las puedo volver a llamar y puedo hacer diferentes cálculos. Puedo, no sé, puedo decirle que me muestre solamente los valores que sean mayores a 0, que los valores o las ventas, por ejemplo, que sean menores a 5, o las ventas que superan las 100 millones de unidades, y así puedo hacer diferentes cosas con el lenguaje DAX. ¿Ya? Eso más o menos es el concepto del lenguaje DAX. ¿Ya? Eso fue como una pequeña introducción. Antes de ir a las visualizaciones,
me gustaría saber si les quedó claro más o menos cómo funciona el concepto del lenguaje DAX. Antes de darle espacio para que me hagan consulta, quiero mostrarles que acá yo tengo diferentes medidas. Esta se llama max, que te calcula el valor máximo de una variable. Y si se fijan, es lo mismo que hice yo recién. Acá tengo la columna tiempo de tensión. ¿De qué tabla? De la tabla sector. Y me va a calcular el valor máximo de esta columna que está acá. Con la función min, que va a encontrar el valor mínimo, hace exactamente lo mismo. Lo único que está cambiando acá, si se fijan, es la función. Acá dice la tabla. ¿A qué tabla le quiero hacer el cálculo? Estoy haciendo todo el cálculo con respecto a la columna tiempo de tensión, porque ahí se hace el cálculo. Y tengo que indicar la tabla y la columna. Y ahí calculo el valor mínimo. Si quiero saber el promedio, uso la función average, que es la función de promedio, y es exactamente lo mismo. Fíjense acá, sector y la columna a la cual yo le quiero hacer el cálculo. Y así funciona el lenguaje de datos, por lo menos con estas medidas sencillas. Y más o menos así funciona en general con todo el tipo de medidas. Ustedes tienen que pensar, siempre la lógica es que cuando ustedes quieren crear una medida, tienen que empezar. ¿A qué columna yo le quiero hacer cálculo? Quiero hacerle el cálculo a la columna, en este caso, tiempo de detención. ¿A qué tabla pertenece? Pertenece a la tabla que se llama sector. ¿Y qué función le voy a usar ahí? Ya puedo agregar zoom, puedo agregar min, average de promedio, hay una infinidad de fórmulas que ustedes pueden usar con el lenguaje DAX. Pero más o menos ese es el concepto de cómo ustedes pueden usar el lenguaje DAX. Y no trabajen con estas columnas calculadas que por defecto está el programa, porque yo no puedo utilizar estas columnas como lo usé con el lenguaje DAX para hacer estos filtros para encontrar este valor que está acá. Yo no lo puedo trabajar con eso, pero en cambio una medida, yo la puedo llamar y es bastante flexible el tema de hacer cálculos con diferentes medidas que yo he creado. Si los que ya han trabajado con Excel, puedo crear funciones con if y puedo decir condiciones. Si cumple tanto, yo quiero que me entregue tal valor. Si no cumple tal valor, quiero que me entregue tal cosa. Y así una gran infinidad de cosas que existen en el lenguaje DAX. Quiero ir al tema de visualizaciones porque me queda media hora, pero el concepto que le entrego hoy día, que es el tema de crear un modelo y una introducción al lenguaje DAX, me interesa que le haya por lo menos quedado claro y para cuando ustedes quieran crear un reporte, ustedes por lo menos ya sepan cómo poder guiarse por lo menos con estos dos tópicos que les enseñé. Ahí me pueden escribir por favor en el chat para avanzar en esto. Si alguien tiene una duda, coméntenla. Yo prefiero 1000 veces que aprendan a que se queden con la duda, ¿ya? Yo siempre soy de las personas que me gusta que pregunten bastante. Y el audio está disponible para que ustedes me hagan todas las consultas que tengan con respecto con esto. ¿Ahí tienen alguna consulta con eso? Si no, para continuar. Ahí les dejo el micrófono o el chat. Ahí con que 3 personas me respondan, ok, por lo menos ya puedo seguir con eso. Ya Nicolás dijo que sí quedó claro. Necesito 2 personas más que puedan responder o que por el chat, o sea, por audio me digan, ya. Ahí ya por lo menos respondieron. ¿Se entendió? Ya. Gracias, Carles. Ya, eso viene siendo el tema del lenguaje DAX como en la introducción. Esto da como para un curso más completo, pero traté de enseñarles las cosas más importantes que hay acá en el lenguaje DAX. Entonces, vamos a ir directamente al tema de visualización. Voy a quitar esta tablita que es de jefe turno. Voy a quitar esta tablita de sector. Voy a quitar esto. Y ahora voy a ir a una visualización. Vamos a ir a una visualización bastante sencilla, que es, vamos a replicar lo que tenemos acá dentro del reporte. Vamos a replicar esta visualización. Si te fijan, es bastante sencilla. Acá lo único que tenemos que hacer, seleccionar el sector. Ese sector yo sé que está en mi tabla de hechos, que viene siendo la tabla sector. Yo simplemente agrego sector y acá tengo sector A, sector B y acá tengo los totales. Y acá, como yo quisiera dejarlo con una visualización circular, yo veo las opciones que tengo acá. Puedo dejarlo de esta manera, como gráfico circular, o el gráfico de anillos. Cualquiera de las dos maneras les va a servir. Yo se voy a mostrar ahí la visualización. Y acá, el tema de formato, acá se los dejo a ustedes para que vayan practicando. Acá solamente voy a agregar las etiquetas
acá yo voy a formato. Este rodillo que sale acá en ese tema de formato, es muy parecido al tema de PowerPoint, donde ustedes pueden ir modificando ciertas cosas. Es muy parecido. Ustedes simplemente van acá a etiquetas, van acá a categoría, y acá le dicen todas las etiquetas de detalle. Y cuando hacen eso, le vamos a mostrar todos los datos que ustedes tienen en ese momento. Yo les comentaba que no trabajen con las columnas calculadas, estas que están acá, y yo cometí el error y se las puse, siendo que no tienen que trabajar con eso, pero trabajen con la medida que ustedes ya habían creado. Entonces voy a cambiarle acá con el color porque no se nota mucho. Acá etiquetas, voy acá a color y acá voy a agrandar un poquito más. Y lo bueno cuando ustedes crean sus medidas que ustedes después ya las pueden ver y es bastante sencillo el tema de ver eso. Entonces, ver hasta ahí. Ya tengo esa visualización lista. Está acá. Voy a decir acá un poquito para esa. Ahí sí. Yo acá ya tengo mi visualización lista. Fíjense. Yo empecé esta visualización con una tabla. Yo les recomiendo que trabajen con tabla porque así fue como yo aprendí a usar Power BI. Porque cuando yo tengo una tabla, yo más o menos ya sé qué es lo que estoy buscando. Yo acá quería entregar, saber cuánto tiempo corresponde al sector A y cuánto tiempo corresponde al sector B. Y acá en la tabla es bastante sencillo porque ustedes simplemente tienen que agregar los valores acá en esta parte donde tienen que completar ustedes con las columnas. Simplemente tienen que arrastrarlo. ¿Ya? Entonces, que eso es bastante sencillo. Pero cuando yo cambio a la visualización de gráfico circular, fíjense que ya no está la opción que tenía antes, que eran valores, sino ahora le aparece una leyenda, un detalle y un total. Obviamente el total es la medida que nosotros creamos, que se hizo en la suma completa. Y la leyenda es con respecto al sector que nosotros estamos analizando. Pero si yo quisiera ser más específico, yo podría agregarle acá en detalles el tipo de falla. Yo agrego acá el tipo de falla y si se fijan, voy a agrandar acá, esta visualización se está dividiendo con respecto al tipo de falla que hay acá en cada uno de los sectores. Entonces, todo esto que es el sector B, cada una de estas líneas blancas que hay acá, es cada una de las fallas que está afectando a cada uno de los equipos. Por ejemplo, acá el DGP y el DI son los que más tiempo tienen con respecto a eso. ¿Ya? Eso para que ustedes puedan ver dos cosas que se pueden hacer. Entonces, yo le voy a quitar ese tipo de falla. Después, yo creé acá, voy a mostrarles, yo creé esta tablita bastante sencilla, puse resumen de detención, y lo que yo hice, voy a copiar esto, copiar control V, lo voy a copiar, lo voy a dejar acá arriba, y esto yo le voy a cambiar la visualización a formato de tabla. Acá le voy a cambiar los valores para que se vean un poquito más grandes, porque está bastante chico. Y ahí creo que se entiende un poquito mejor, y los encabezados también lo van a ver acá, los encabezados lo van a ver mucho mejor. Ahí. Ya. Y ahora, como yo ya había creado unas medidas que yo ya las tengo por defecto, yo acá tengo todas las medidas que yo había creado para este taller, yo simplemente acá en valores yo voy a agregar el máximo, voy a agregar el mínimo, voy a agregar el promedio, cuántos dio el sector A y el sector B. Entonces yo ahí tengo una tablita con toda la información resumida de estos datos. Yo lo voy a bajar un poquito acá. Y como estos datos están relacionados, yo ya los relacioné con este modelo que yo tengo acá, por eso es importante que tenga los modelos bien hechos. Entonces, yo selecciono acá, por ejemplo, sector A, y me va a mostrar todos los datos que vienen con respecto al sector A. Si yo pongo acá sector B, todo lo que es con el sector B. ¿Ya? Pero yo voy a ir acá a mis relaciones, sector, tipo falla. Si yo, por ejemplo, quito acá, eliminar este tipo de relación, le voy a quitar este tipo de falla. Voy a quitar también, eliminar. Voy a quitar las relaciones. Si yo quito las relaciones, yo van a ver que yo cuando selecciono el sector A, parece que me los dejó igual, sector A. En este momento los dejó igual, porque estoy haciendo el cálculo con respecto a esta columna que está acá. Por eso le está dando igual. Me faltó hacer un cálculo con respecto a otra variable
para que mostrar esa diferencia que acá deberían parecer los mismos valores, ¿ya? Ahí fue, como estoy trabajando todos los cálculos acá, no va a ser ese efecto que yo les quería mostrar. Entonces, voy a poner acá jefe turno con jefe turno, y acá tipo de falla con tipo de falla. Y ahí tengo las relaciones. Ya, entonces voy a volver a la visualización. Ahí se están generando los cálculos que se estaban haciendo. Ahí sí. Sector A, sector B. Ya. Esos valores que ustedes ven acá, que por si acaso que les da los mismos valores en el sector B con el sector A, voy a agrandar esta tablita. Esto es por un tema de la función calculate. Calculate es una función muy distinta a las otras funciones que tiene Power BI, y hay que tratarla de una manera distinta, sobre todo cuando yo quiero analizar el sector, por ejemplo, un sector A, con la misma tabla que tienes los sectores. Acá hay que agregarle un hit filter a esta medida, pero no es para este curso, pero es para que lo tengan claro, que calcule una función que tiene algo particular que es un poquito distinta a las otras fórmulas del lenguaje DAX que ustedes van a utilizar. Ya, entonces yo ya tengo eso. Y ahora, si se fijan acá, yo tengo fallas por sector, tengo fallas por jefe de turno y tengo fallas, que es la que está acá. Por cosas de tiempo, voy a ver si crear acá la de jefe de turno. Voy a agregar acá esta tablita que está acá. Voy a agregar acá jefe de turno. Voy a crear dos visualizaciones por el tema de tiempo. No sé si me va a alcanzar, quedan 20 minutitos. Voy a agregar acá jefe de turno. Y acá tengo que agregar el total. Y dejé mirar acá qué más iba acá con el jefe de turnos. Acá estoy analizando por... Acá dejé agrandar un poquito esta visualización. No, simplemente estoy agregando el jefe de turno. Ya. Estoy agregando acá jefe de turno. Y esto lo voy a cambiar a este tipo de visualización que está acá. Voy a mostrarles la visualización. Si se fijan, es bastante sencillo el tema de la visualización. Acá en el tema de filtro yo le voy a agregar las etiquetas. Acá la etiqueta lo voy a dejar que parezcan de un color negro. De un color negro para que se note mucho mejor. Y acá en esta opción de los tres puntitos yo le puedo decir, ¿sabéis qué? No quiero que aparezca ordenado de esta manera, sino quiero que aparezcan de forma ascendente. Que me parezca el valor menor hasta el valor mayor, para que me lo deje de forma más ordenada. ¿Ya? Entonces yo acá tengo esta visualización que tengo acá. Ya la tengo creada. Acá hay que jugar con el tema de los colores del formato. No la quiero hacer por un tema de tiempo. Voy a crear otra visualización más, que va a ser el tipo de falla. Voy a agregar acá tablas. Voy a agregar acá tipo de fallas. También voy a agregar el total. Voy a agregar acá. Podría agregar, por ejemplo, un gráfico de esta manera, que es un embudo, para ver cuáles son las fallas que mayor tiempo tienen, pero no quiero agregar esa. Acá no me acuerdo cuál agregué, fallas por sector, las fallas, agregué ese tipo de visualización. Voy a agregar esa visualización que está acá, que es gráfico de barra de herramienta, y acá tengo que agregarle por sector. Sector, a la leyenda le agrego sector, y esta visualización que está acá es por ascendente. Ahí sí. Ya, y esta visualización que está acá, te lo voy a dejar por mientras acá, espero agrandar. Esta visualización, lo particular que tiene, es que acá le están mostrando cómo cambian las posiciones con respecto a un valor que están analizando. Por ejemplo, acá en los valores DI, el sector B era menor que el sector A, pero en cambio con el DGP, este sector que era el de valor A pasó al segundo plano, pasó en el segundo lugar, y el valor del sector B pasó en el primer lugar. Y acá le está mostrando esa diferencia. Y esto sirve bastante con el tema de flujo para entender algunos conceptos de cuando sus procesos van, por ejemplo, me pongo en el tema de producción. Pongan que ustedes tienen los meses de enero hasta diciembre, y ustedes en el mes de enero sacaron una producción de 1.000 toneladas, y en febrero sacaron unas 5.000 toneladas. Entonces, cuando hacen la comparación de meses, van a ver que el mes de enero es mayor que el mes de febrero, y lo van a poder ver con esto. Pero en lo mejor, después en marzo, ya no fueron 10.000 toneladas, sino fueron 15.000 toneladas, y cuando se hagan las comparaciones, ahí van a ir cambiando los valores y le van indicando
cuándo bajó uno con respecto al otro. Es bastante interesante este tipo de visualización, se explica bastante cuando se quiere explicar el tema de flujos. ¿Ya? Entonces, esta visualización yo la voy a dejar simplemente acá, la voy a dejar encima, y quiero mostrarles una opción, que es la que está acá, de cómo crear estos botones que están acá, con el fin de que cuando yo selecciono uno de estos botones, me muestre un gráfico distinto. Y esa opción son los famosos bookmarkers, que les permiten como sacar un pantallazo de la imagen que ustedes tienen, con el fin de que cuando yo seleccione ese botón, vuelva al pantallazo que yo le saqué en un principio. Es un poquito enredado lo que les estoy explicando, pero cuando ustedes después entienden el concepto lo van a ver mejor. Voy a hacer el ejemplo rápido. Me voy a poner acá. Voy a checar un poquito. Ahí sí. Yo voy acá en insertar. Voy acá a modelado. No, inicio. Voy acá en ver. Modelado, que sí. Insertar. Inicio. Siempre se me olvida dónde está el tema de acá. ¿Dónde están los marcadores? Ya, voy a crear un marcador, voy a crear dos marcadores, ustedes se van acá a la opción ver, voy acá a marcadores, y voy a crear un marcador que se va a llamar, voy a cambiar acá el nombre, este marcador se va a llamar gráfico de barra, ahí está, voy a crear otro marcador que se va a llamar gráfico de flujo, le voy a poner acá de flujo. Ya, entonces yo estoy creando mis dos bookmarks que me van a permitir como volver a esa imagen inicial que yo le saqué la foto. Entonces para eso yo tengo que ir al tema de selección porque yo quiero que se oculte esa visualización que yo estoy mostrando. Por ejemplo, yo acá tengo este gráfico, si no me equivoco, es ese, la tabla de acá, jefe turno, esta. Cuando ustedes ponen acá en selección, al lado de los marcadores, yo tengo acá total por jefe de turno. Yo oculto esta visualización y me está mostrando esta visualización de flujo que hay acá. Y como yo puse con un bookmark que se llama gráfica de flujo, yo voy acá al gráfico de flujo y acá yo voy a poner actualizar. Y cuando pongo actualizar, lo que está haciendo acá el programa es como que saca un pantallazo a esto, lo que yo le estoy mostrando. Y después cuando yo genero una acción, voy a poder volver a esa imagen que tenía anteriormente. Voy a ir al gráfico de barra, y al gráfico de barra acá, y voy a ocultar el tipo de falla que yo tenía, y voy a hacer el mismo ejercicio. Voy a sacar un pantallazo, gráfico de barra, voy a poner actualizar. Entonces, ahora, cuando yo selecciono acá, gráfico de flujo, me muestra esta visualización que está acá, ya no está el gráfico de barra. Selecciono acá, acá cuando pongo gráfico de flujo me va a mostrar el gráfico de flujo. Cuando selecciono acá el gráfico de barra me va a mostrar el gráfico de barra, ¿ya? Y de esta manera yo genero ese bookmarker con el fin de que cuando yo creo unos botones, yo selecciono esos botones, me lleven a ese tipo de visualización. Como yo ya creé los bookmarkers, ya lo tengo listo, yo voy acá, inicio, acá voy a insertar, perdón, voy a agregar dos botones, acá en blanco, voy a agregar este botón que está acá. Acá yo voy a poner, le voy a cambiar de texto, acá le voy a poner gráfico de barra, voy a agrandar un poquito este botón que está acá. Va a ser bastante grande por el tema de solamente de mostrarlo, y a este gráfico de barra le voy a cambiar acá a gráfico de flujo. Ya, ahora tengo el botón de gráfico de barra y gráfico de flujo. Pero ¿cómo doy acción a esto? ¿Cómo hago que haga esa interacción? Y eso es bastante sencillo. Ustedes seleccionan el botón que ustedes crearon. Ustedes se van al final y se van a una parte donde dice acción. Ustedes habilitan acá la parte de acción, habilitan acá acción, y acá les va a aparecer de qué tipo quieren que sea este botón. Ustedes, acá tengo tipo, dice atrás, que es para volver como una opción anterior, pero yo voy a decir que esto sea con un tipo de marcador, que viene siendo el bookmark que yo había creado. Y acá el marcador, acá uno tiene que poner el marcador que uno creó. Yo lo había llamado gráfico de barra, entonces voy a poner gráfico de barra.
Entonces, de esa manera yo ya estoy habilitando ese pantallazo que yo había sacado inicialmente. Voy acá a gráfico de flujo, voy a gráfico de flujos, hago exactamente lo mismo, voy a acción, pongo que sea opción de marcador y pongo que sea gráfico de flujo. Y ahora yo ya habilité esas opciones que yo tenía. Ahora yo selecciono gráfica de flujo. En el Power BI Desktop, para que funcionen los botones, ustedes tienen que apretar control y clic para que haga ese cambio de acción. Gráfico de barra, control clic, cambia esa acción. ¿Ya? Esto en el servidor de Power BI, esto no es necesario, entonces simplemente seleccionan clic. No sé por qué pasa esto en el Power BI Desktop, me imagino que en el servidor está como mucho más optimizado para que este proceso no se haga. No sabría cómo explicarle por qué si en uno y en el otro. Me imagino que es un tema de configuración, el Power BI Desktop es mucho más para crear cosas, me imagino que hay tantos comandos creados que puede que generen un conflicto. Me imagino que eso es simplemente por eso. ¿Ya? Entonces, ahí tienen cada uno de estos gráficos que tienen acá. Yo, me interesa que no sé si podemos alcanzar por el tiempo, alcanzar a mostrarle otras cositas más, pero esta es una de las visualizaciones que a mí más me gusta. Esta visualización salió, si no me equivoco, a principios de años, que es la visualización de esquema jerárquico, que es esta que está acá. Y lo bueno que tiene esta visualización, que yo con esto yo le puedo contar historia a ustedes de qué es lo que está pasando en el proceso. ¿Y cómo sería esto? Yo esta visualización acá le dice que en analizar tengo que agregarle una variable, una medida que yo creé, y esa medida es el total, que si se acuerdan que nos viene siendo los 1440, que es esa medida que está ahí. Pero yo ese total yo lo puedo ir explicando. Entonces, ¿cómo es esto? Yo ese total me gustaría explicarlo por el sector, porque acuérdense que nosotros estamos analizando el sector. Voy a agrandar acá, voy a poner más. Estoy agregando el sector A y sector B. Y adicional a esto, a mí me gustaría explicarlo por los jefe turnos. Pongamos jefe turno, voy a seleccionar acá jefe turno. Acá está el jefe turno. Y adicional a esto, a mí me gustaría explicar también el tipo de falla que tiene cada uno de los jefes turnos. Acá, tipo de falla, voy a seleccionar tipo de falla y voy a seleccionar esto, tipo de falla. ¿Y por qué le digo que esta visualización es una de las que más me gusta? Porque la idea de las visualizaciones, de los gráficos en sí, es que nosotros nos puedan servir para tomar decisiones. Por ejemplo, yo acá veo a María, que es la que mayor tiempo de atención tiene en el sector B, y yo veo todos los equipos que ella está teniendo fallas. Supongamos que ella tiene una cuadrilla, ella es la jefe, o sea, dice que es la jefe de turno, y tiene una cuadrilla supongamos, de 10 personas. Y esa cuadrilla la tiene destruida de forma pareja en cada uno de estos equipos. Pero simplemente a ver estos datos que están acá, María podría decir, ¿sabéis qué? Estoy teniendo muchos problemas con estos dos equipos de acá. A lo mejor las personas que están en estos 3 equipos que están acá, las podría destruir estos 2 equipos y así podríamos reducir ese tiempo de falla que hay en esos equipos y sería mucho menor. Ahora voy a ver con Camilo y veo, ¿sabéis qué? Camilo tiene solamente problemas en este equipo. ¿Por qué estoy perdiendo tanto tiempo con estos equipos? A lo mejor podrían ser una persona que viera todos estos equipos de acá y todas las demás a este tipo de falla. Se fijan que, si bien estos son detallitos que nos entregan las visualizaciones, pero esa es la idea de usar estas herramientas como Power BI, o Python, o R, o incluso el mismo Excel, que el mismo Excel igual da opciones bastante cuando ustedes crean reportes a través de visualizaciones. La idea es que ingeniero o profesional que se dedique a cualquier tipo de área, que a través de gráficos ellos puedan entender qué es lo que está pasando y tomar decisiones con respecto a eso. Por ejemplo, yo voy a ir al sector A, ya entendimos más o menos la lógica, yo veo que David, que mayor tiempo de atención tiene, voy a seleccionar acá y pasa exactamente lo mismo en estos dos equipos, los que más tiempo de atención tiene. ¿Para qué vamos a estar destruyendo tantas personas en estos equipos de acá si a lo mejor acá necesitan mayor gente, mayor dotación de personas para controlar ese tipo de falla? Ese es el concepto que los quiero dejar. No voy a alcanzar a mostrarles mucho más cosas. Me gustaría poder explicarle más, pero por los tiempos no alcanzo. Pero que se queden con esto, de que las visualizaciones sirven
con el fin de poder tomar decisiones con respecto a las cosas que le están pasando. Ustedes pueden entender el contexto completo de todo lo que está pasando en La Plata simplemente viendo una visualización. Y por ejemplo, podríamos estar toda una tarde entera hablando simplemente de esta visualización. Y toda esta visualización, todo lo que estamos viendo acá, ¿nació de qué? Nació de un Excel, de una base de datos, que eran números. Pasamos a algo mucho más potente, que es una visualización, por ejemplo, como esto. Y acá estamos entendiendo, sin que yo le explique a grandes rasgos qué es lo que está pasando en el proceso, qué cosas nosotros solamente viendo, qué cosas podríamos hacer si es que fuéramos los jefes de turnos o los jefes de planta para tomar decisiones con respecto a lo que está pasando acá con el equipo. Quería pasarle mucho más cosas, perdonen que acá es muy agotado el tiempo, yo esto lo veo en 8 horas, que explico Power Query, explico cada una cosa con tiempo y no puedo procesar tanta información, pero creo que se queden con esos conceptos claves, por lo menos que les pasé el día de hoy, que les van a servir bastante, ¿ya? Que sí, muchas gracias por la participación. Les comento que voy a estar haciendo este curso el día jueves, viernes, sábado y domingo. Todas las clases que yo haga quedan grabadas y lo comparto de forma privada en YouTube para que lo tengan y lo puedan practicar. El material del día también se va a compartir. Acá está en el chat. El material del día también se va a compartir, se ve en los cursos que yo hago, se ven mucho más visualizaciones, mucho más cosas, veo un ejercicio de lixiviación para los que trabajan en metalurgia, o para cualquier ingeniero que quiere llevar un proceso a una visualización de Power BI. ¿Ya? Muchas gracias. Las personas que están interesadas en el tema de tomar mis cursos, comuníquense conmigo, yo por si acaso les voy a dejar mi correo acá, cabrera18@gmail.com. Ahí está mi correo. El curso por lo general yo lo dejo en 50.000 pesos. Y solamente por este mes yo lo estoy dejando a 36.990. Lo estoy dejando mucho más barato por si acaso, ya para que aprovechen y puedan aprender esta herramienta que es bastante potente. Le quiero dar gracias a todos ustedes por haber participado en esta sesión. También le doy gracias a Jóvenes Mineros, una gran institución que va a estar apoyándolo, entregando la información, me imagino, de muchas cosas. Sáquenle provecho. Si ustedes tienen conocimiento y quisieran mostrar algo potente, yo creo que perfectamente podrían conversar con ellos y podrían hacer exactamente lo mismo que hice yo. Como yo les comenté, yo simplemente empecé con Power BI mostrando estas cosas que yo hacía en LinkedIn y la gente le empezó a gustar y al final empecé a hacer cursos. Y si ustedes perfectamente pueden hacer lo mismo. Ahí le doy el paso a Fred y muchas gracias. Todo esto va a quedar grabado para ustedes después en el canal de Jóvenes Mineros. Y mañana les vamos a estar compartiendo todo este material y las personas que hagan reportes, los mejores reportes, vamos a hacer un sorteo el día domingo. Yo les voy a compartir todo los material que se hagan durante la clase para seguir fomentando esto, ¿ya? Que sí, muchas gracias y espero verlo el día jueves también para mi curso. Ahí te doy la palabra, Fred, para que termines el curso. Ok. Muchas gracias, Diego, por tu tiempo y por mostrarnos algunas de las herramientas de las cosas que puede hacer Power BI. Todo lo que lo está mostrando Diego va a ser compartido ya mediante nuestras plataformas, va a estar compartido y bueno, estaré a la espera de que Diego me envíe la base de datos y bueno, todo lo necesario para poder generar un mini proyecto en Power BI. Eso, muchas gracias a todos por la participación y muchas gracias, Diego, a ti igual. Ya, gracias a ti también por haber confiado y gracias a todos ustedes también. Y como les comentaba, aprovechen a Jóvenes Mineros, un gran equipo de trabajo, está haciendo grandes cosas, en solamente 2-3 meses ha crecido bastante. Tómenlo bastante en consideración porque se van a convertir en unos gigantes después y va a servir para mucha ayuda, tanto no solamente para mí, sino para todos. Que sí, aprovechen esta instancia. Hace poquito hicieron Python, ahora hicieron Power BI, después no sé con qué nos van a sorprender con mi dinero, tal vez con R o con otra herramienta, que sí, saquenle provecho a niños y no pierdan esta oportunidad de seguir creciendo. Que sí, muchas gracias y que estén bien.